Hola a todos, ¿cómo van? Espero que estén muy bien. Me presento, soy Nicolás Briceño, soy su monitor de anestesio este semestre. Nada, esta es una monitoría que les quisimos hacer los dos para complementar el estudio que hayan ya realizado, un pequeño repaso general sobre anestesio. Les tocaremos pues los temas principales que van a salir en el parcial y nada, esperamos que les sirva mucho. Estos son los temas que yo voy a tratar de explicarles durante esta monitoría. Entonces, primero comenzaremos con un poco de consulta preanestésica, las cosas más importantes que deben saber. Lo segundo, vía aérea, luego anestésicos inhalados, anestésicos intravenosos no opioides, luego bloqueadores neuromusculares y por último opioides. Listo, ahora comenzando un poco con consulta preanestésica, entonces, es importante los medicamentos. Entonces, digamos, dentro de todos los medicamentos que puede tomar un paciente en su vida, nosotros tenemos que conocer los más comunes, los más importantes, porque sabemos que son muchos los medicamentos que pues pueden consumir, pero por lo menos los más comunes. Por ejemplo, la aspirina, toca suspenderla 3 días antes de la cirugía, y ECA o ARA2 un día antes. Las estatinas sin problema se pueden continuar el día de la cirugía y durante la cirugía sin problema. Fumar 4 semanas antes de la cirugía. Diuréticos dependen, pero se pueden continuar hasta el día de la cirugía. Los antidiabéticos orales, solo el DPP-4 se puede continuar. Los ISGLT2 un día antes, hormona tiroidea se puede continuar. Los productos naturales y herbolaria como el ginkgo biloba, cúrcuma y todo esto, es importante suspenderlos 2 días antes, 2 semanas antes, perdón, porque pues pueden afectar el sistema de coagulación. Con respecto a los anticonceptivos orales, es importante estratificar el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa. Se pueden continuar si es un riesgo bajo o moderado. Continuando con los alimentos, también es algo importante que pues lo suelen preguntar siempre, que es cuando se suspenden los alimentos. Por eso que ustedes escuchan pues no han pasado por cirugía, pero siempre les mencionan no coma, bueno, demás cosas. Como así no coma, qué tan antes tengo que dejar de comer dependiendo de los alimentos. Entonces, por ejemplo, en adultos, una comida ligera 6 horas antes como mínimo deben cumplir los pacientes. Si es entre más grasa, más frito, que sea más densa la comida, más horas de ayuno deben tener los pacientes. Entonces, por ejemplo, en este caso son 8 horas. Si el paciente tiene una sonda en el estómago que le están alimentando a través de una sonda, igual 8 horas. Si es una sonda transpilórica, que llega a la zona transpilórica, 4 horas. Y si es una sonda en el yeyuno, directamente no requiere que suspendan ninguna alimentación. Ahora en lactantes y neonatos, líquidos claros 2 horas y leche materna 4 horas y fórmula sólidos 6 horas. Hay unos que son un poco más pues, particulares, que por ejemplo si un paciente dice, no, yo no comí nada, pero estoy masticando chicle, toca esperar por lo menos 2 horas para la cirugía, y si se pasó el chicle, cuenta como una comida ligera, entonces 6 horas. Para el contraste 3 horas y para el politilenglicol 2 horas. Hablando sobre la clasificación de ASA, que me imagino conocen, pues no me pondré a leer una por una. Acá les dejo una tablita que me pareció muy chévere y muy resumida porque algunas son un poco más extensas, pero es importante que sepan en qué ASA se encuentra cada paciente, porque cada ASA representa un riesgo dentro de la cirugía. Entonces, pues nada, léanse esto, repásenlo porque sí, sí es muy importante que lo conozcan. También es importante que conozcan la escala de Apple, la escala de náusea y vómito postoperatorio, que se la aprendan, que la conozcan muy bien, que pues tengan claro que cada uno da un punto. Entonces ser mujer da un punto ya de base, que nunca haya fumado da un punto. A los que fuman usualmente les va mejor con la anestesia, pues si se da anestesia total intravenosa o si se da o sea, inhalada e intravenosa a la vez, balanceada, perdón, que se llama. Historia previa de náusea y vómito postoperatorio, y que hayan usado opioides después de la operación aumenta el riesgo de que tengan náusea y vómito postoperatorio, y dependiendo de la cantidad de puntos, pues da un riesgo estimado de qué probabilidad tiene de desarrollar esto. Es la escala que usualmente más se usa, no hay muchas más escalas que se usen para esto, entonces sí es importante que lo tengan en cuenta. Continuando con el tema de vía aérea, entonces recordando un poco de anatomía, pues la vía aérea superior pues está formada por la faringe, la nariz, la boca, la laringe, la tráquea y los bronquios pues principales. Em, Recuerden que pues
La estructura de la vía aérea tiene 9 cartílagos importantes, 3 pareados y 3 no pareados. Los pares son aritenoides, corniculados y cuneiforme, mientras que los que son individuales, pues ya son la epiglotis, el tiroides y el cricoides. Es importante que tengan en cuenta que el cartílago tiroides es el que se encarga principalmente de cubrir las cuerdas vocales. Continuando un poquito con la inervación, pues esto es un proceso un poco complejo, pero pues en el libro lo explicas muy bien, pero pues nada, yo acá les explico un poquito, les recuerdo un poquito cómo es esta inervación. Entonces, recuerden que principalmente la nariz está inervada por la primera rama del nervio trigémino, la rama oftálmica, que es el quinto par craneal, el trigémino. La segunda es la división maxilar, que se encarga principalmente de la mucosa nasal posterior. La primera es del anterior, la segunda es del posterior. Acá hay unos nervios llamados los nervios esfenopalatinos. Acá los pueden ver, que es lo que principalmente se encarga de inervar acá. Eh, la tercera rama se encarga principalmente de la inervación de la lengua. Se encarga, como pueden ver, la inervación del nervio lingual, la tercera rama. Entonces recuerden que esta se divide de diferentes formas. Entonces, la sensibilidad de los 2 tercios anteriores está dada por este nervio, la tercera rama, mientras que el nervio glosofaringio, que es el noveno, da el tercio posterior. En cuanto a la sensación del gusto, esto cambia un poquito. Los 2 tercios anteriores están dados por el séptimo par, el par facial, y el tercio posterior también por el glosofaringio. Hablando un poquito acá, que pueden ver acá el nervio vago, este se encarga principalmente de dar sensibilidad a las vías respiratorias, pero a partir de la epiglotis. Por debajo de la epiglotis, la inervación sensitiva se da principalmente por el nervio vago. Es de las diferentes ramas, pero recuerden que los músculos de la laringe están inervados por el nervio laringeo recurrente, que es una rama del vago, a excepción de un músculo, que es el músculo cricotiroideo, que pues la inervación proviene directamente del nervio laringeo externo, que es rama del laringeo superior. Acá lo pueden ver, nervio laringeo superior. Aquí podemos ver el nervio vago, entonces que cada nervio, como mencioné antes, pues si se lesiona va a presentar una sintomatología diferente. Esto es como lo menciona el libro, entonces pues se les voy a explicar cómo lo menciona y cómo lo explica el libro. Generalmente pues digamos cuando hay un daño bilateral por lo menos del nervio laringio recurrente que presenta esta sintomatología, lo que sucede es que el cuerpo mismo logra compensar, hipertrofia los músculos de la laringe, entonces no hay como una dificultad a la hora de manejar la vía aérea. Pueden presentar estos síntomas, pero manejo de la vía aérea en sí, pues no, según el libro, no se presenta con frecuencia. Igual en el caso de la lesión bilateral del nervio vago. Aunque pues estos pacientes en general no hablan, o sea, están afónicos, no pueden fonar, raramente se complica el manejo de la vía aérea. Entonces para que lo tengan en cuenta, pero que pues si les preguntan un nervio se lesionó tal, ¿qué es lo más probablemente que presente? Pues les aconsejaría que se orienten en esta tablita. Entonces ahora hablando un poco de valoración de la vía aérea, entonces es importante que recuerden estas dos mnemotecnias para ahora, para el parcial, para el internado, para la vida. Siempre se las van a estar preguntando. Entonces recuerden Lemon para intubación difícil y ventilación difícil es con OIS. Entonces en Lemon, L es de que se vea difícil directamente, que ustedes digan este paciente necesita un manejo más avanzado de la vía aérea o muy probablemente lo va a requerir. Evaluar el 332, 3 dedos de distancia incisivos superiores e inferiores, entre mandíbula y hueso hioides también 3, y entre base de la lengua o algunos denioides también, distancia al tiroides, al cartílago tiroides. La M de Malampati, que sepan bien cómo se ve el Malampati 1, el Malampati 2, el Malampati 3, el Malampati 4. La obstrucción que ustedes, ya sea por un tumor, porque tiene algún objeto extraño en la vía aérea, ya puede tener, ya es un criterio de intubación difícil. Y el último es que tenga un cuello inmóvil, que sea un paciente que está en contexto de trauma, que tiene un collarín o que directamente pues tiene una movilidad limitada del cuello por la razón que sea. Con respecto a obis, pues ya es de ventilación, entonces si el paciente es obeso, si el paciente tiene barba, si el paciente pues obviamente una barba considerable, ¿no? Pero pues que tenga barba, paciente déntulo, que o sea, no tenga dientes, obviamente va a cambiar la morfología de la cara y puede dificultar la ventilación. Paciente con síndrome de apnea obstructiva del sueño y una edad que me faltó poner acá, que es de 55 años, mayor a 55 años.
Como les mencioné antes, entonces con respecto al Malampati, recuerden que hay cuatro clases o tipos. El tipo uno se ve todo, paladar blando, los pilares de las amígdalas, bueno, se ve completamente todo. En la clase 2 se ve tanto paladar duro como un poquito del blando, pero ya se ve mucho menos. La úvula todavía se ve completamente. La clase 3 ya no se ve la úvula completamente, solo se ve la base de la úvula. Y en la clase 4 se ve solamente el paladar duro. Em, Recuerden que la clase 3 y la clase 4 nos hablan de predictores de intubación difícil. Esos son los que más relevancia tienen a la hora de valorar la vía aérea. También les quiero mostrar esta imagen que pues realmente para nosotros no es tan relevante porque pues a menos que seamos anestesiólogos no lo vamos a utilizar, pero pues se los pongo para que sepan que existe, me imagino que la han visto, que ya es una valoración cuando se está haciendo directamente la laringoscopia, que pues se ve también 4 grados, que en el grado uno se ve completamente la glotis, en el grado 2 se ve parcialmente la glotis y la comisura posterior, en la clase en grado 3 se ve solo la glotis y en la 4 no se ve absolutamente nada. Entonces toca intubar con técnicas especiales, pero pues es importante que sí, que lo conozcan. Ah, me faltó mencionar una cosita. También pues recuerden que hay otras opciones a la hora de valorar la vía aérea, digamos que esos son los más importantes que deben saber, pero pues como han visto hay otros, el largo del cuello, perdón, la circunferencia del cuello es 68,5 centímetros y se puede morder el labio superior y demás, pero son, pues digamos, algunos los usan pues a veces cuando lo ven necesario, pero pues sí o sí los que deben saber son los que les mencioné antes. Listo, pues estas son herramientas muy útiles para valorar la vida aérea, pero es importante siempre estar preparado para cualquier situación. Entonces, pues saber qué elementos tenemos y disponemos a la hora de preparar al paciente para pues lo que vayamos a realizar. Entonces, conocer qué tubos de diferentes tamaños, recuerden cuál es el que más se usa, hay dispositivos adicionales como, bueno, acá no lo puse, pero la máscara facial, la cánula de Gel, que es la que ven ahí de primeritas, las cánulas nasales, la máscara laringea, el videolaringoscopio y la fibra óptica. Importante de cada uno, recuerden que la cánula de la Gedel no se puede poner con el paciente despierto porque los va a matar. Eso despierta el reflejo nauseoso, cosa horrible. Entonces ese no se puede poner con el paciente despierto. La cánula nasal sí se puede poner sin problema, pero pues es incómodo, pues un poquito de lubricación y se la ponen sin problema, pero recuerden que en pacientes que tienen trauma nasal, que pueden tener una fractura de la base del cráneo, pues es un riesgo que pueden correr si intentan ponerle una cánula nasal a estos pacientes. La máscara laringea surgió como una estrategia más que todo para una vía aérea emergente que de la nada pues necesitan asegurar de la manera que se pueda la vía aérea, pero recuerden que la máscara laringea no genera una vía aérea segura porque pues no separa la vía aérea, la vía digestiva, el paciente se puede broncoaspirar y pues no va, la máscara laringea no va a evitar esto como así lo hace eh, la intubación directamente. Pues los biolaringoscopios, ya hablaré un poquito de ellos más adelante, y pues la fibra óptica, que pues es como el último recurso que se suele utilizar ya cuando, pues en escenarios muy avanzados, cuando ya definitivamente no pudieron de ninguna manera, son pacientes con trauma cervical y bueno, diferentes razones que ya voy a mencionar más adelante, que pues en las que se puede utilizar la fibra óptica. Listo. Ah, muy bueno, me faltaba mencionar una cosita. Pues el manguito de la máscara laringea usualmente tiene unos límites que son, digamos, pues superiormente la base de la lengua, lateralmente los senos piriformes y pues el esfínter esofágico superior pues en la parte baja. Ahora sí, continuando con los laringoscopios, pues yo me lo aprendí así para saber cuál es recto, cuál es curvo. No sé si pues les explico pues cómo yo lógica le puse porque pues obviamente aprender es un nombre propio difícil, como hacer la analogía. Pero pues Miller, si se dan cuenta, todas las letras de Miller son, pues la I y dos L son rectas, entonces pues Miller es la hoja recta. Y Macintosh pues tiene una C, tiene una S, tiene una N, todo es como curvo, entonces es la hoja curva. Qué pena de la mnemotecnia, pero pues para que les quede fácil acordarse pues en el futuro. Recuerden que hay diferentes tamaños y demás, pero es importante que sepan en qué parte se tiene que posicionar cada hoja. Otra forma en que las que yo me lo aprendí. Eh, la de Miller se pone en la epiglotis y la de Macintosh se pone en la vallécula. ¿Cómo yo me acuerdo? Pues epiglotis siempre me suena Miller y vallécula me suena más Macintosh.
no sé, es la forma que yo me lo aprendí. Insisto, aprenderse nombres propios y correlacionarlo con algo es muy difícil, pero pues esto les puede ayudar un poquito para que no se compliquen tanto a la hora de aprenderse esto. Pues acá les quiero mostrar la imagen de cómo pues se ve, si son más gráficos, cómo se ve la hoja curva en este ejemplo, por ejemplo, que es la Macintosh. Em, y pues donde más o menos iría la hoja recta, la Miller, que pues si se dan cuenta, pues sí tiene como sentido anatómicamente hablando dónde se tiene que posicionar cada uno. Estos son dos algoritmos para el manejo de una vía aérea difícil. No me voy a poner acá pues a leerlo todo porque literalmente con leerlo es más que suficiente, que ustedes entiendan. Lo más importante es que ustedes entiendan por qué una cosa lleva a la otra, cuál es el paso que tengo que seguir, cuando llamo a otro anestesiólogo, cuando me paso a un dispositivo supraglótico, o cuando tengo que hacer una vía aérea de emergencia en este momento y tengo que hacer una crico o demás. Pero pues nada, ahí les dejo esas dos gráficas que me parecen las más importantes que sí tienen que conocer. Y ya, eso. Ya casi terminando la vía aérea, pues a mí me parece interesante que conozcan esto, que pues hay casos en los que, como mencionaba antes, la vía aérea pues es demasiado complicada y uno opta por una fibra óptica, pero pues nada, para que los tengan presentes, entonces una abertura bucal pequeña, que uno no tenga, no haya posibilidad de hacer un movimiento muy grande de la columna cervical, entonces con eso pues se intuba pues de manera pues sin mover prácticamente nada al paciente, que tenga algún objeto extraño, una obstrucción de la vía aérea, que tenga algún trauma o deformidad directamente hablando de la vía aérea. Listo, pasando al siguiente tema, que es anestésicos inhalados. Entonces les traigo esta imagen muy sencilla de cómo se clasifican los anestésicos inhalados, si son gases o líquidos volátiles halogenados, gases como el óxido nitroso y el xenón, y los volátiles se dividen y son éteres o hidrocarburos, éteres los fluораnos, isofluranos, pseudoflurano, desflurano, o los hidrocarburos como el halotano. Como habrán visto, el mecanismo de acción de estos anestésicos inhalados no se conoce, no es claro, pero lo que sí es claro al final del día es que actúan en el sistema nervioso central, actúan en los receptores NMDA y GABA, eso es lo que se cree hasta el día de hoy. Listo, ahora cómo actúan, cómo causan este efecto, cómo se cree que causan el efecto, pues como se tiene entendido hasta ahora. Esto es algo supremamente, a mi parecer, interesante. Yo lo leí por primera, segunda, tercera vez, no entendía, o sea, decía, ¿cómo así? No entiendo cómo funcionan. Investigué por mi lado, le pregunté a los anestesiólogos y todo, y pues más o menos llegué a una conclusión que me parece que es como muy fácil de entender. Entonces, pues nada, para comenzar, pues obviamente son anestésicos inhalados, se absorben por difusión directamente en los alveolos. Y ahora, ¿qué tanto se absorba la sangre? Eso depende de varias cosas. Primero, el coeficiente de partición del gas con la sangre. Esto nos habla del coeficiente de solubilidad. A mayor coeficiente de partición, más solubles en sangre. ¿Sí? O sea, mayor, mayor. También depende de la ventilación pulmonar, de los volúmenes y de la perfusión. También es importante que tengan en cuenta la distribución al cerebro porque al final es donde va a llegar a actuar. Entonces, pues si hay una buena perfusión cerebral, dependiendo de qué tanta solubilidad grasa tenga el anestésico, también va a influir en qué tanto puede pasar esa barrera hematoencefálica, también qué tanto se acumulan los tejidos, pero pues ya vamos a hablar un poquito de eso. Eh, También del coeficiente de partición sangre-cerebro, que pues, como mencionaba, entre más coeficiente, pues también en este caso llega más al cerebro. Entonces, ¿cómo así? Digamos, esta es una afirmación que a mí me confundía mucho, porque pues en mi momento yo decía, no entiendo cómo así. Entonces es que entre menor coeficiente de partición, menor será el tiempo de inducción y más tiempo se va a eliminar. Entonces, pero ¿cómo así? Si me están hablando de que entre mayor, o sea, antes que mencionaba, que entre mayor sea el coeficiente de partición, significa que más medicamento va a estar soluble en la sangre. Eh, entonces, pues uno piensa, pero ¿cómo así? O sea, si yo quiero que un medicamento llegue rápido a la sangre para que ya rápidamente llegue al sistema nervioso central y le haga su efecto, resulta que no. Ahorita les voy a hablar un poquito como con un diagrama para que ustedes entiendan, pero brevemente les explico que es al revés. Nosotros no queremos que el medicamento sea soluble en sangre porque no nos va a permitir que sature el compartimiento de los pulmones de manera eficiente. Ya les voy a explicar en la siguiente por qué. Entonces, ahora, sí, entonces, ¿cómo así? ¿Esto cómo se come?
Yo me parece una forma súper super chévere y súper fácil de entenderlo y es por compartimientos. Entonces, los anestésicos inhalados al final del día lo que tienen que hacer es llegar al sistema nervioso central para hacer su efecto, pero no lo hacen de manera directa, quizá pasan a la sangre y pasan derecho. No, hay que saturar los compartimientos primero para que hagan el efecto. Entonces, ¿cómo así? Lo dimos en tres compartimientos: pulmones, sangre, sistema nervioso central. Entonces, una vez se administra un medicamento, si el medicamento tiene un coeficiente de partición muy alto, eso es igual a el medicamento es muy soluble en sangre, el medicamento en vez de saturar los pulmones va a pasar directo a la sangre y se va a empezar a acumular en la sangre. Y va a necesitarse un montón de medicamento para que se sature la sangre y para que se saturen los pulmones. Entonces va a ser mayor el tiempo de inducción, o se va a demorarse más en hacer el efecto. Asimismo, se va a demorar un montón más en eliminarse el medicamento. Ahora, por el contrario, cuando un medicamento tiene un nivel de un coeficiente de partición bajito, significa que va a comenzar a acumularse más en los pulmones, o sea, va a saturar rápido los pulmones porque va a empezar a quedarse ahí. Una vez satura ese compartimiento, le queda mucho más fácil saturar el siguiente compartimiento porque es muy poco soluble, entonces satura la sangre completamente, ya no hay nada más a lo que se pueda unir en la sangre, entonces estos dos compartimientos se llenan completamente. Ahora, ¿qué nos queda? El sistema nervioso central. Ya una vez saturó los compartimientos anteriores, lo único que le queda es hacer efecto en el sistema nervioso central. Así es como funcionan los anestésicos inhalados. Entre más solubles sean, más se quedan en la sangre, menos saturan los compartimientos y más se demoran, y por la misma razón se eliminan mucho menos. Listo, ahora continuando con respecto a la eliminación. Entonces recuerden que pues estos medicamentos al ser inhalados también se eliminan mucho por vía pulmonar. En un porcentaje se metabolizan hepáticamente y se pueden llegar a eliminar un poquito por esa vía, pero la mayoría, o sea, la mayoría de los medicamentos y en el gran porcentaje es por vía pulmonar. Como les mencionaba antes, entre menos coeficiente de partición, más rápido pasa el efecto y más rápido se recuperan. Eh, no se metabolizan, a excepción del alutano, que sí es el 20%, el sevoflurano el 5%, por ejemplo, se metabolizan a nivel hepático. Y lo que les mencionaba antes, cuando depende de la afinidad por la grasa que tenga el medicamento, puede acumularse un poquitico más. Si son altamente solubles los medicamentos, se acumula más y se demorarán más tiempo en recuperarse por esta razón. Hablando sobre la MAC, la concentración mínima alveolar que ya deben conocer, pues nada, les recuerdo que es la concentración de anestésico en los alveolos que es necesaria para prevenir las respuestas de movimiento en el 50% de los pacientes ante un estímulo quirúrgico. En el libro mencionan que a más o menos una MAC de 1.3 de cualquiera de los anestésicos volátiles impide el movimiento aproximadamente el 95% de los pacientes. Esto se refiere a si se da únicamente anestesia inhalada, que es muy poco común, o no se usa realmente casi nunca. Y una MAC de 0.3 o 0.4 se asocia con un despertar en la anestesia, cuando pues les menciono, se mantiene solo ese medicamento. Ahora, hay cosas que pueden afectar la MAC. ¿Qué lo puede afectar? Hay diferentes variables fisiológicas, pero una de las que más es como interesante es que por cada década de la vida que pasa, hay una disminución del 6% eh, de la MAC, independientemente de cuál anestésico se utilice. Entonces, por ejemplo, acá en la imagen les dejo cuál es la MAC de cada uno de los medicamentos, pues los más importantes. P105 alados para óxido nitroso, 0.75 para alotano, isoflurano 1.2, desflurano 6 y sevoflurano D2. Otras cosas que afectan la MAC acá en estas siguientes imágenes se las pondré. Bueno, recuerden pues obviamente que si disminuye la MAC significa que necesita menos medicamento para llegar a esa concentración del 50%, que no se mueve ante un estímulo quirúrgico, para que lo tengan en cuenta. Y hay unas cosas que lo pueden causar. Bueno, acá hay otras, nada, para que las revisen y lo tengan en cuenta. Ahora hablando ya específicamente sobre cada medicamento, recordarles que pues al final les voy a poner una tablita con todos los efectos cardiovasculares, respiratorios, renales de los medicamentos. Pues no voy a poner, o sea, no los quería poner acá cada uno por uno porque me tomaba mucho tiempo y pues no tiene sentido pues una tabla que resume todo. Acá les mencionaré como las cosas más, pues, o sea, como lo más importante en general de los medicamentos para que pues puedan echarse una repasada antes del parcial y pues para complementar el estudio si algo les falta. Entonces, con respecto al mecanismo de acción, pues este sí tiene un mecanismo de acción más establecido, que es actuar en los receptores de NMDA, los inhibe, al igual que el xenón.
Sus usos son ya muy poquitos, es el gas de la risa, se usaba antes en procedimientos dentales, en cirugías menores, el parto en gineco, no, o sea, en obstetricia que roten no lo vi en ningún lado, y en el trauma leve también lo describe el libro. Metabolismo de eliminación no se metaboliza y se elimina principalmente por exhalación de la piel, como habíamos hablado. Efectos adversos, vómito, afecta a las enzimas dependientes de vitamina B2, entonces genera anemia megaloblástica, neuropatía periférica. Puede ser teratogénico porque también describen que puede afectar un poco a, al folato, la vitamina B9. Y algo que lo caracteriza y es muy particular es que este gas tiende a ir a cavidades donde hay bastante aire, donde se acumula el aire, como el neurotórax o la obstrucción intestinal. Entonces, en estas patologías pueden empeorar la condición. Entonces, en estas no se debe utilizar el oxígeno. Con respecto al alotano, entonces su mecanismo de acción es que induce la unión de GABA a canales de cloro hiperpolarizando las neuronas e inhibiendo NMDA. Es como usos, es un muy buen broncodilatador. Entonces, en pacientes que tengan asma, que puedan presentar alguna crisis asmática, es muy bueno para esto. Pero pues ya no se usa tanto. Llegó el sevoflurano y ese prácticamente reemplazó casi todos los anestésicos inhalados en la mayoría de las cirugías y las ocasiones, pero pues antes se usaba bastante. Como les mencionaba, es el 20% de este medicamento se metaboliza eh, por el hígado, entonces pues puede generar hepatotoxicidad y tiene un metabolito que se llama el ácido trifluoracético, que pues es el causante de esta hepatotoxicidad y además se ha descrito que puede causar necrosis centrilobular. Entonces, pues en pacientes que tengan alguna disfunción hepática inexplicable o alguna cosa así, pues no se recomienda. Adicionalmente, como efectos adversos, genera hipertermia maligna, sensibiliza las catecolaminas y puede generar ritmo de la unión. Y bueno, como les mencionaba antes, pues sirve para el broncoespasmo asmático, es bastante interesante este uso. Así como, pues como cosas adicionales, bueno, también a nivel hepático puede generar espasmo de la arteria hepática y puede vasodilatar un poco las arterias coronarias. Y por último, puede un poco ralentizar el nodo sinoauricular y puede generar una arritmia que se llama el ritmo de la unión. Continuando con el sevoflurano, pues es el mismo que el alotano, canales GABA y NMDA. Entonces, pues es el que se usa más actualmente, tiene un 5% de metabolismo hepático y se elimina principalmente por la respiración. Eh, Hay un compuesto que se cree que en ratas en los estudios encontraron que podía producir nefrotoxicidad, pero a la fecha de hoy no se ha encontrado que genere nefrotoxicidad en humanos, entonces pues por esa razón no hay como una contraindicación para estos pacientes. Puede generar hipertermia maligna y pues puede prolongar el QT y puede generar torsión de puntas por esta razón. Con respecto al isoflurano, no, realmente es lo mismo. O sea, no se usa menos que el sevoflurano, el mecanismo de acción es el mismo, se metaboliza menos que el sevoflurano en el hígado, pero un poquito, y se elimina por respiración. Como efectos adversos, también pues puede generar hipertermia maligna, y algo que sí caracteriza el isoflurano es que genera algo llamado arresto coronario, que es que dilata mucho las arterias coronarias, entonces la sangre se va más por una arteria que por otra. Entonces, literalmente como que arresta una arteria y pues eso puede ser, obviamente, lógicamente puede perjudicar al paciente. Del isoflurano, eso. Y nada, la tabla de los efectos que les mencioné. Continuando acá con el desflurano, mismo mecanismo de acción, se usa también menos que el sevoflurano. Es particularmente porque es de los que más se ha encontrado que destruye la capa de ozono. Entonces, creo que de hecho lo retiraron, no estoy seguro, pero pues nada, está en el libro. Pero pues sí, ya prácticamente no se usa por esa razón. También un poco de metabolismo hepático y se elimina por la respiración. Se metaboliza menos que el sevoflurano también. Efectos adversos, hipertermia maligna, intoxicación por monóxido de carbono, destruye la capa de ozono. Y estas dos sí son como más particulares del desflurano, que es que el medicamento directamente irrita la vía aérea, entonces aumenta la salivación, aumenta la retención del respiratorio y puede generar laringoespasmo. Y en pacientes pediátricos se ha descrito en la literatura que puede generar delirio.
Y nada, esta es la tablita que les mencionaba para que le peguen una repasada. Listo, eso fueron los anestésicos inhalados. Ahora vamos a continuar con los intravenosos. Entonces, nada, unas generalidades, pues la función de los anestésicos intravenosos, así como de los inhalados, pues es producir relajación o narcosis también, que es producir sueño. ¿Qué medicamentos se usan para producir narcosis que sean intravenosos? Pues no, en este caso no opioides, porque los opioides también pueden utilizarse, pero los que más se usan son la ketamina, el etomidato, propofol, los barbitúricos, las benzodiazepinas y la dexmedetomidina. Listo, entonces ahora hablando de cada medicamento, pues comenzando con el propofol, pues este es el que más se utiliza, me imagino que se habrán dado cuenta, por lo menos para la inducción anestésica, ya que pues se despiertan muy rápido y se inducen muy rápido y se despiertan muy rápido. Mecanismo de acción, neurotransmisión inhibitoria mediada por unión de GABA, aumenta la unión alostéricamente la afinidad de la unión de GABA. Entonces, usos, pues prácticamente para todo, para anestesia, sedación, cirugía ambulatoria, realmente es un medicamento muy útil, que pues me imagino que habrán visto algo que de pronto tiene reacciones alérgicas porque tiene, no me acuerdo bien, pero creo que era lecitina de huevo o algo así, pero nada, como que los anestesiólogos con los que yo estaba dicen como no, eso no es verdad porque con lo que se hace el propofol que proviene del huevo no se ha descrito que genera alergia. La otra parte, o sea, como la llama la clara, la verdad no me acuerdo con cuál es que se hace el medicamento, pero no, en conclusión, no se ha como determinado 100% que genere alergia. Unas propiedades muy importantes es que, pues en general tiene un perfil muy bueno. Es anticonvulsivo, es antipruriginoso, es antiemético, que es algo muy importante que tengan en cuenta, y también, pues, un dato adicional que es que disminuye la presión intraocular. Con respecto al metabolismo de eliminación, bueno, recuerden que este solo está IV, este no está ni oral, ni intramuscular, ni nada de eso, solo está IV. Se metaboliza por conjugación en hígado, dejando metabolitos inactivos y también extrahepático. Pero curiosamente, pues dada ese metabolismo extrahepático, ni la cirrosis, o sea, ni la cirrosis ni la falla renal, porque también se elimina renalmente, lo afecta significativamente. A menos que sea algo ya demasiado exagerado, pero no es como una contraindicación. Y tampoco le afecta la obesidad. Con respecto a los efectos adversos, pues importante que sepan que pues, puede generar apnea, em, síndrome de infusión de propofol, liberar histamina, entonces puede generar laringoespasmo. Y pues en general cuando se genera la inducción con el propofol pueden haber espasmos musculares, movimiento espontáneo, opistótonos o hipo. Continuando con la ketamina, este inhibe solo los canales NMDA del sistema nervioso central, pero tiene una característica importante y es que este disocia a las personas, entonces disocia el impulso entre los impulsos sensoriales y la corteza límbica, entonces el paciente se ve como que está consciente, pero realmente está súper dormido. Entonces ahora tiene los ojos abiertos, tiene contractura muscular y de glúteo, pero no está realmente ahí. Entonces está disociada, entonces es incapaz de procesar o responder a la información sensorial. Dentro de sus usos es muy útil porque es el medicamento que estimula simpáticamente, entonces para hipovolemia y trauma es muy útil. También puede tener un efecto endógeno sobre el dolor, entonces se usa sobre todo para la analgesia también, es como un manejo multimodal del dolor, entonces la ketamina es muy útil para esto. Y pues un dato ahí random extra es que pues hay un enantiómero único que se usa para la depresión grave al tratamiento, que es la esketamina. Como les mencionaba, como se usa para la analgesia, así como la dexmedetomidina que veremos más adelante, se usa bastante para ahorrar opioides, para que la necesidad de opioides se disminuya antes y durante y después de la cirugía. Con respecto a su uso, pues también, como les mencionaba, se puede usar para la inducción en pacientes con trauma, pero en pequeñas dosis en general se usa para complementar la anestesia general y reducir la necesidad de opiáceos. Metabolismo de eliminación, principalmente se metaboliza en el hígado y tiene un metabolito activo una vez se metaboliza, que es la norketamina, que conserva todavía la actividad anestésica y se elimina vía renal.
Como efectos adversos puede generar tolerancia, puede generar alucinaciones y salivación. Bueno, sí, y la ketamina realmente es un medicamento, como se dan cuenta, muy completo, es analgésico, amnésico y genera inconsciencia. Entonces es un muy buen medicamento. Continuando acá con el etomidato, este principalmente deprime el sistema activador reticular, imita GABA y aumenta la afinidad por GABA. Se usa más que todo también para anestesia general. Este no es anestésico, perdón, analgésico. Y es un medicamento que, al contrario que el propofol que deprime y la ketamina que aumenta el sistema simpático, este lo mantiene muy estable. Entonces, en pacientes que uno no quiera ni aumentar ni disminuir, sino mantener al paciente estable, el etomidato es el que más se utiliza. Como característica también interesante, este se metaboliza por estereasas plasmáticas, enzimas microsomales hepáticas y se elimina vía renal. De efectos adversos, sí, puede, digamos, cuando se administra, tiene efectos como desinhibidores en la actividad motora extrapiramidal, entonces puede generar mioclonías. Otra cosa muy particular del etomidato es que puede generar supresión córtico suprarrenal, porque inhibe estas dos enzimas de la síntesis del cortisol y la corticosterona, eh, y también de la aldosterona. También es algo muy particular del etomidato. Náuseas, vómito y liberación de histamina. Continuando con la dexmedetomidina, este tiene un mecanismo de acción más, pues comparado con los otros, es como el que más se diferencia por esta razón. Es un agonista alfa-2 adrenérgico que se usa para ansiolisis, sedación y analgesia. Entonces, se puede utilizar también para sedación o como complemento. Como les mencionaba, igual que con la ketamina, pero este se caracteriza principalmente por eso, porque disminuye la necesidad de opiáceos intraoperatorios, y reduce la probabilidad de delirio emergente con frecuencia en niños. Por si se acuerdan que el desflurano aumenta el delirio en niños, pues este lo disminuye. Se metaboliza por el hígado, enzima CYP450, a través de glucuronidación y se elimina vía renal. Dentro de sus efectos adversos está el bloqueo cardíaco, náuseas. Si se usan, o sea, se usa de una manera muy prolongada, puede generar obstrucción de la vía aérea, y cuando se usa por bastante tiempo y se suspende de la nada, puede causar una presión arterial de rebote. Entonces sí, es un medicamento también completo, eh, y pues como se dan dando cuenta, pues se usa principalmente para el manejo de la analgesia también multimodal. Con respecto a las benzodiazepinas, estos medicamentos se diferencian de los barbitúricos, digamos, pues con respecto al mecanismo de acción principalmente es que estos aumentan la frecuencia de apertura de los canales, mientras que los barbitúricos aumentan la duración y el tiempo eh, de los canales de cloro, qué pena. El antídoto de las benzodiazepinas es el frumacenil. Los benzodiazepinas están en varias presentaciones: intravascular, intravenosa, que es la más común, y oral, eh, que se pueden usar, por ejemplo, para premedicación en niños. Igual que el fentanilo oral, también se usa como premedicación vía oral. Eh, bueno, listo. Con respecto pues al uso, pues sí, sedación genera un efecto muy, como se habrán visto con la clase con el doctor Ferrer, los pilares de la anestesia. Entonces, que no tenga dolor. Entonces, es importante también la amnesia anterógrada que genera este medicamento. Y como utilidad también dentro de la anestesia están las que permite controlar las convulsiones tónico-clónicas. Pero este medicamento no tiene propiedades analgésicas directas. Dentro de su metabolismo de eliminación es hepático y se elimina renal. Continuando con los efectos adversos, pues depresión respiratoria, depresión cardiovascular, y pueden generar tolerancia. Bueno, sí. Y bueno, algo que me acabo de acordar es que, como les mencionaba, el que más rápido induce la anestesia es el propofol. Estos se pueden utilizar, pero realmente es muy raro que los utilicen. O sea, si tienen propofol, ¿para qué van a utilizar esto? Entonces, nada se va a igualar nunca jamás al propofol, como en esa velocidad de inducción y recuperación tan rápida. Igual el etomidato también tiene una velocidad bastante buena para la inducción. Datos
pues, particulares sobre las benzodiazepinas, pues pueden tener ciertos efectos adversos con respecto a las interacciones medicamentosas, que pues les recomiendo que las miren, que está con la cimetidina, la eritromicina, cuando se combina con benzodiazepinas. También que reducen la MAC de los anestésicos volátiles hasta en un 30%, lo cual pues es útil cuando se pues, hace la inducción, que siempre han visto que son como propofol, remifentanil, midazolam, básicamente, y el rocuronio. Entonces, pues es muy útil por eso. Eh, y que el etanol, como los barbitúricos, pueden potenciar los efectos sedantes de las benzodiazepinas. Ahora los barbitúricos, que pues, bueno, son un montón, son como 7 medicamentos, pero el que más usan es pues, el que se usa, no más que usan porque realmente casi ni los usan, pero el que más comúnmente se usa es el tiopental. Y algo curioso de los barbitúricos es que es un medicamento que no sé si lo han leído por ahí, que es el metotrexatal, que se utiliza para inducir convulsiones, que tiene esa particularidad para inducir convulsiones. Entonces, el mecanismo de acción, como les mencioné, se cree que actúan en el receptor GABA y potencian a GABA, aumentando la duración y el tiempo, comparado con las benzodiazepinas, que es en frecuencia. Usos casi no se usan, pero pues se pueden usar para inducción de anestesia general y protección en cirugías, neurocirugía. Se elimina por vía renal y el metabolismo es por oxidación hepática, a excepción del metoxital, que no se elimina por vía renal. Con respecto a sus efectos adversos, también tienen unos efectos adversos bastante peculiares. Los pacientes pueden referir sensación gustativa de ajo, cebolla o pizza durante su inducción. Igual que las benzodiazepinas no alteran la percepción del dolor. Y en dosis bajas pueden causar excitación y desorientación. Acá, igual que los inhalados, pues no me voy a poner a decir cada efecto en cada sistema, pero acá les dejo la tablita para que la chismoseen, para decir, para que la revisen. Listo, continuando, ahora vamos a hablar de los bloqueadores neuromusculares. Entonces recuerden que pues se puede hacer bloqueo neuromuscular de diferentes maneras, ya sea por anestésicos inhalados a muy altas dosis, bloqueos regionales o con bloqueadores neuromusculares, que es en este caso. De hecho, también hay un veneno que también mencionan en el libro, que es curioso, que usan en las flechas, el curare, que también puede producir bloqueo neuromuscular. Pero estos es lo que son, estos no se usan para nada más. Permiten la relajación durante la cirugía, dependiendo para qué cirugía se utilice, puede tener mayor o menor utilidad, pero no son ni amnésicos, ni analgésicos, ni sedantes. Entonces, ahora hablando un poquito de fisiología, entonces importante que se acuerden, acá está la unidad motora, o sea, la unión neuromuscular con la fibra muscular, que genera la unidad motora. Entonces recuerden que hay un espacio que separa estos dos, que es la neurona sináptica, que se ve abajito de lo como lo verde, que es la unión neuromuscular que se da con la placa terminal que se ve acá abajo. Entonces en ese espacio está la neurona sináptica. Entonces, cuando queremos contraer un músculo, nosotros enviamos una señal y eso se transmite en señal eléctrica. Esa señal eléctrica activa unos canales dependientes de voltaje de calcio. Entra el calcio, genera exocitosis de vesículas con acetilcolina. La acetilcolina se libera y se unen unos receptores nicotínicos. Cuando se unen esos receptores nicotínicos se puede producir la contracción. Hay como si más o menos en el libro mencionan 5 millones y con 500.000, con que se llenen 500.000 de estos receptores se puede dar la contracción muscular. A la derecha pueden ver ese receptor, que es un receptor pues que tiene 5 subunidades, 2 alfa, beta, delta y gamma, con que las dos alfas a las que se une la acetilcolina, una vez se unen dos acetilcolinas, se produce una apertura de este canal iónico, entonces sale potasio y entra calcio y sodio, pero si solo se une a uno de los dos, no sirve. Tiene que unirse directamente a los dos y esto es sumamente importante cuando vayamos a ver cómo funciona el bloqueo neuromuscular. Ya una vez se ocuparon suficientes receptores de acetilcolina, como les mencioné que es más o menos 500.000, se despolarizan las áreas circundantes, se pueden ver ahí, pues sí, como se despolariza y eso abre unos túbulos T, abre canales de sodio, libera calcio del retículo sarcoplásmico y bueno, se propaga toda la contracción muscular. También está la miocina y la actina, pero bueno, eso no nos compende en esta monitoría. Ya una vez se produjo toda la contracción muscular, tiene que haber una
una degradación de esa acetilcolina porque pues si no, no va a poder repolarizarse y volver a producir otra contracción muscular. Para eso está la acetilcolinesterasa. Es esa enzima que está ahí mismo que, que, que degrada la acetilcolina para la otra contracción. Básicamente es eso. Ahora sí, hablando con respecto a los medicamentos, estos se dividen en dos: despolarizantes, bueno, el único despolarizante que es la succinilcolina y los no despolarizantes, que son rocuronio, mercurio y demás, que ya les voy a mencionar más adelante. Entonces, ¿cómo es el mecanismo de acción? Es muy simple. Como les mencioné antes, la acetilcolina se debe unir, se despolariza y luego la acetilcolinesterasa degrada la acetilcolina para que vuelva a producir un potencial de acción. En este caso, la succinilcolina son dos moléculas de acetilcolina unidas, entonces se unen con mucha facilidad al receptor, funcionan como un agonista del receptor, pero la característica importante es que se mantienen mucho tiempo en la hendidura sináptica porque son resistentes a la acetilcolinesterasa, entonces no se degrada, mantiene mucho tiempo la célula despolarizada, no se puede repolarizar y genera lo que se llama un bloqueo neuromuscular de fase 1. Ahora, cuando ese bloqueo se mantiene mucho tiempo eh, y hay algún cambio en el receptor y se presenta una clínica de no despolarizante que es con, digamos, por ejemplo, el tren de 4 que ahorita vamos voy a mencionar, cambia a un bloqueo de fase 2. Ahora, el mecanismo de acción de los no despolarizantes, digamos que se puede decir que los despolarizantes son agonistas, mientras que los no despolarizantes son antagonistas competitivos, porque estos se unen pero no producen ningún cambio en el receptor. Lo dejan ahí pues tranquilito, lo único que hacen es pues nada, ocupar espacio, porque como pues no sé si, pues me imagino que se acuerdan, como les mencioné, en las subunidades del receptor de acetilcolina, tienen que unirse dos moléculas de acetilcolina para que haya una contracción muscular. Pero si hay uno de esos que está vacío o está ocupado por otra cosa, no va a haber contracción. Ese es el principio del medicamento que posee, por ejemplo, que es el rocuronio. Una vez se une, no se puede despolarizar porque necesita las dos subunidades alfa ocupadas de acetilcolina y pues hasta que se quite, pues va a poderse producir el potencial de acción por parte de la acetilcolina. Y esto sí es un bloqueo directamente de fase 2. Ahora continuando con la reversión de estos medicamentos, digamos que ambos medicamentos, tanto despolarizantes como no despolarizantes, se revierten solos. Ahora, con respecto a los despolarizantes, digamos que sin pseudocolinesterasa, que es la enzima que se encarga de metabolizar a la succinilcolina, que es una enzima hepática, no hay forma de que se dé la reversión total. Como habrán visto en el libro, pues ahí dependiendo de los niveles de pseudocolinesterasa puede aumentar su efecto, o hay ciertas cosas que pueden aumentar o disminuir la pseudocolinesterasa, que también está en el libro, que les recomiendo que pues la revisen. Y de por sí la succinilcolina no tiene ningún agente como antídoto que pues lo revierta completamente. Con respecto a los no despolarizantes, estos dependen más de que directamente se separen del receptor, se redistribuyan, se metabolicen y se eliminen, o que se administre un inhibidor de colinesterasa como es la neostigmina, por ejemplo. Ahora, como estos se encargan de inhibir a las colinesterasas, si esto se administra en conjunto con medicamentos despolarizantes, va a prolongar la duración, porque por ejemplo, la neostigmina también puede inhibir a la pseudocolinesterasa, entonces no se va a eliminar y metabolizar la succinilcolina y pues prolonga la duración del medicamento. Ahora, pues cuando se administra, por ejemplo, el rocuronio, va a entrar a competir, como se inhibe la colinesterasa, va a comenzar a competir la acetilcolina endógena con el rocuronio, pues va a poder darse la reversión. Pero también hay unos reversores que son mucho mejores, que son pues nuevos, que es este que ustedes conocen, que es el Sugamadex, que sirve específicamente para el rocuronio y el becuronio, que son pues se unen directamente a estos medicamentos y pues evitan que funcionen y ya se queda revertido el paciente. Ahora, como les mencionaba antes sobre el tren de 4, que pues es el que me imagino que habrán visto en la rotación de anestesio, que es el que más usan. También hay otros, pero pues digamos que el que sí o sí deben tener presente es el tren de 4. ¿Cómo se ve un bloqueo de fase 1? ¿Cómo se ve un bloqueo de fase 2? Que como les mencionaba, depende si es despolarizante o no despolarizante, que los despolarizantes como la succinilcolina pues pueden convertirse en bloqueo de fase 2 y pueden representar la misma clínica. Entonces es importante que los sepan interpretar, los valores y demás del bloqueo neuromuscular por el 34. Les recomiendo que los estudien.
Ya entrando ahora sí con los medicamentos, pues nada, les estaba mencionando la succinilcolina, que ya conocen el mecanismo de acción, es el único despolarizante. Se usa para inducción de anestesia general y también se usa para intubación de secuencia rápida, por lo que les mencionaba antes que pues nada, no hay, el único que se compara en su inicio de acción es el rocuronio, pero el que típicamente se ha usado es pues la succinilcolina. Con respecto a metabolismo y eliminación, lo mismo que les mencionaba antes, pseudocolinesterasas es muy eficiente, dura muy poco y se elimina por vía renal. Y los que les mencionaba antes, recuerden que hay condiciones y medicamentos que hacen que disminuya la pseudocolinesterasa. Y con respecto a los efectos adversos, tiene muchísimos. Acá se los enlisté como los que me parecieron como más importantes que los tengan presentes, porque se dan y demás. Entonces, la hipertermia maligna, que pues si se afecta a la pseudocolinesterasa pueden tener parálisis prolongadas. Debido a su mecanismo de acción, que es literalmente inducir una contracción y mantenerla, puede haber fasciculaciones. Por la misma razón puede haber dolor muscular, pueden producir hiperpotasemia, rhabdomiolisis, paro cardíaco en niños con miopatías y pues es importante estar bloqueando constantemente el bloqueo de fase 2. Ahora sí entrando ya con los no despolarizantes, recuerden que estos se dividen en benzoquinolonas, esteroideos y uno nuevo que es el gantacurio, pero pues es muy nuevo realmente, casi no se habla de ese medicamento, pero pues nada, vamos a comenzar con el rocuronio, que es uno o el que más se usa prácticamente en la actualidad, que el mecanismo de acción ya lo conocen, se usa tanto para anestesia general como para intubación de secuencia rápida. Algo muy importante sobre el rocuronio es que no sufre metabolismo y se elimina principalmente por el hígado y ligeramente por los riñones, y su duración no se ve significativamente afectada por la enfermedad renal, pero si hay enfermedad hepática grave o el embarazo sí se puede prolongar su duración ligeramente. Dentro de sus efectos adversos, pues no tiene así unos muy importantes, digamos que puede generar ciertas tendencias vagolíticas. Pancuronio, también no es polarizante. Este pues también se usa para anestesia general. De cosas de importancia, pues este se metaboliza en un grado limitado por desacetilación en el hígado. Tiene ciertos efectos bloqueantes neuromusculares, sus metabolitos y su excreción sí es un poco diferente, 40% renal y 10% por la bilis. Con respecto al pancuronio, digamos que la forma fácil de diferenciar los bloqueadores neuromusculares muchas veces es por los efectos adversos que tienen, porque unos tienen unas particularidades. Entonces, digamos, en el caso del pancuronio, em, dosis muy grandes de bolo aumentan la frecuencia cardíaca y pues en pacientes que tienen predisposición para alguna complicación cardiovascular, pues no se debería utilizar. Entonces, ejemplo, enfermedad arterial coronaria, cardiomopatía hipertrófica, estenosis aórtica. También se ha encontrado que aumenta la conducción auriculoventricular y pues puede liberar catecolaminas y por esta razón puede predisponer a los pacientes que presenten arritmias. Y reacciones alérgicas, también pacientes que son hipersensibles a los bromuros pueden presentar alergia al pancuronio. Continuando con el becuronio, este es el último esteroide. Luego continuamos con las benzoquinolonas que son atracurio y cisatracurio, pero pues nada, lo que les menciono, digamos que lo principal en que se diferencian son metabolismo, eliminación y efectos adversos. Entonces, digamos, en este caso se metaboliza en pequeña medida en el hígado, principalmente excreción biliar y secundariamente excreción renal. Por esa razón, en pacientes que tienen falla renal, su duración se puede ver aumentada, pero tienen una duración de acción menor porque se eliminan de una manera más rápida en comparación con el pancuronio. Con respecto a los efectos adversos, digamos que pues el primero no es un efecto adverso, que pues a pesar de que se excreta de forma biliar la falla hepática o digamos por lo menos la cirrosis no afecta significativamente su duración. Y esto sí es como un efecto adverso. Cuando se administra de manera prolongada el becuronio, digamos, no sé, por ejemplo, un paciente en contexto de UCI, o sea, durante varios días, cuando se quita el medicamento, este tiene un metabolito activo que es el 3-hidroxi, lo que pues prolonga su duración. Entonces, pues en algunos pacientes esto puede conducir a desarrollar polineuropatía. Algo que también es interesante con este medicamento es que puede imitar un estado de enervación crónica
y puede inclusive generar una disfunción de los receptores de forma duradera y parálisis. Entonces, pues es algo que diferencia a este medicamento de, digamos, el rocuronio y el pancuronio. Ya entrando con el atracurio, recuerden que estos se llaman, pues el grupo es como las benzoquinolonas con el cisatracurio, mecanismo de acción ya lo conocen, no es polarizante, se usa pues principalmente para anestesia general, fue lo que yo pues he visto más que todo y pues en el libro lo mencionan así. Estos dos medicamentos tienen algo muy importante que tienen que sí o sí saber, me imagino que ya lo saben, pero que lo tengan siempre muy presente y es que estos dos medicamentos se metabolizan tan extensamente que pues realmente su farmacocinética es independiente tanto de la función renal como la función hepática. Y menos del 10% se excreta sin cambios por vía renal y por vía hepática. Entonces pues es algo que tienen que sí o sí tenerlo muy presente. Otra cosa que tienen que tener también en cuenta es que hay dos procesos que son responsables del metabolismo y es importante que sepan qué es la eliminación de Hoffman, que es una descomposición química no enzimática de forma espontánea a pH y temperatura fisiológicos por disposición química no enzimática se metaboliza. Y la otra es por hidrólisis de ésteres, que pues es por esterasas no específicas no por acetilcolinesterasa o por la pseudocolinesterasa. Entonces es algo muy bueno de estos dos medicamentos. Eh, bueno, los efectos adversos pues pueden generar histamina, liberación de histamina dependiente de dosis, entonces pues pueden generar broncoespasmo, rubor cutáneo, hipotensión por vasodilatación periférica y algo también muy importante que tengan en cuenta es que puede generar intoxicación por laudanosina. Cisatracurio es básicamente como el hermanito, pero mejor. ¿Por qué es mejor? Pues primero, bueno, para que lo tengan en cuenta, el atracurio no está en Colombia, el atracurio no es principalmente, se usa principalmente en España. El que se usa acá es el cisatracurio. Tiene exactamente el mismo metabolismo, la misma eliminación, pero la cuestión con el cisatracurio es que es más potente. Entonces se necesita menos dosis y por ende genera menos efectos adversos, pero es básicamente es el hermano mejorado, por decirlo así. Ahora el mibacurio, un medicamento que nunca me había visto que usen, pero es interesante porque es particularmente diferente, porque es como la mezcla de... Es muy curioso, bueno, ya les voy a explicar porque el metabolismo es un poco diferente, pero nada, mecanismo de acción, nada, despolarizante, ya lo conocen. Se usa en anestesia general. Con su metabolismo de eliminación es igual que la succinilcolina, o sea, se metaboliza por la pseudocolinesterasa. Pero curiosamente, al igual que los no despolarizantes, los inhibidores de colinesterasa como la neostigmina y esos antagonizan el bloqueo. Entonces, pues es curioso porque, pues como había mencionado, la succinilcolina, esos medicamentos la prolongan. Acá también lo que hacen es, al contrario de prolongarlo, funcionan. Pero es importante que tengan en cuenta que el que más se ha estudiado y el que más ha demostrado funcionar cuando se usa mibacurio se llama hidrofonio, porque inhibe la actividad de la colinesterasa plasmática directamente. Dentro de los efectos adversos realmente no tiene muchos relevantes, principalmente que libera histamina, al igual que el atracurio. Bueno, con respecto a los opioides, eh, realmente pues no me voy a ir como con los detalles más específicos, realmente pues les voy a decir lo que a mí me parece que pues sí o sí deben tener en cuenta con respecto a los opioides. Y pues nada, entonces, mecanismo de acción. Entonces, bueno, como pues ya sabrán, esto tienen sus receptores mu kappa delta, pero digamos que estos receptores, los receptores opioides están en todas partes, en el sistema nervioso central, en el tracto gastrointestinal, en otros tejidos, y los receptores que les mencioné antes son los que más, pues los que me imagino que conocen. Pero también se han encontrado que tienen otros receptores y actúan en diferentes lugares para manejar, principalmente para modular el dolor, em, como lo son la nociceptina y el factor de crecimiento opioide. Pues, ¿cómo funcionan de manera general? Básicamente se acoplan a proteínas G, generan hiperpolarización de la membrana y producen su efecto a través de la vía de la adenilato ciclasa y la activación de la fosfolipasa C. Continuando con el mecanismo de acción, entonces inhiben los canales de calcio dependientes de voltaje y activan los canales de potasio que ayudan a la rectificación interna. Es importante que pues sepan que los efectos de los opiáceos dependen de qué tanto tiempo se administran porque pues pueden generar tolerancia.
El uso de los opioides, como les mencionaba antes, principalmente es para la modulación del dolor, porque pues en anestesia lo que más se busca es siempre un manejo multimodal del dolor por diferentes vías, que ya les voy a mencionar cuáles son las vías del dolor que se cree que se están asociadas a los opioides, porque modulan muy bien o tan bien modulan el dolor. Entonces, bueno, nada, eso. Y lo segundo es que con esa gráfica de la derecha me parece que resume muy bien em, qué efectos tienen cada receptor en el cuerpo y que tengan presente que los opioides tienen cierta afinidad o sea, tienen afinidad más por unos receptores que por otros, pero pues no me voy a tener minuciosamente a eso porque no sería muy largo. Eh, pero pues nada, tengan en cuenta que los receptores MOR o mu causan euforia, los kappa core generan disforia, más un efecto más negativo, y los DOR más para ansiolisis y un efecto más positivo. Una gráfica que me parece muy bonita porque lo resume muy bien. Ahora, ¿cómo generan anestesia estos medicamentos? Digamos que, como les mencionaba, hay múltiples vías. El manejo multimodal es el que más se centra, pero hay como diferentes teorías. Entonces, pues que se han propuesto para decir por qué los opioides funcionan también para el dolor. Entonces, lo primero es que la activación de estos receptores inhibe la liberación presináptica y postsináptica de neurotransmisores excitadores, em, como por ejemplo la acetilcolina y la sustancia P, que se liberan a nivel de las neuronas nociceptivas. La segunda es que la transmisión de los impulsos dolorosos se puede modificar selectivamente en el asta dorsal de la médula espinal, ya sea por anestesia intratecal o epidural de opioides. Otra es que la modulación a través de una vía inhibitoria descendente de la sustancia gris periacueductal hasta el asa dorsal también se cree que puede desempeñar un papel en la analgesia. Em, Aunque pues digamos que lo que más se ha estudiado es que tienen efectos en el sistema nervioso central, se han identificado que hay ciertos receptores en los nervios periféricos que parecen ayudar con esa modulación del dolor, tanto nervios periféricos somáticos y simpáticos. Entrando con respecto ya más a los efectos adversos de los opioides, se me olvidó poner, discúlpenme, pero nada, busquen la teoría de intoxicación por opioides, es muy, muy importante que la conozcan. Eh, sí, eso que me faltó ponerse en la monitoría. Entonces, de los más importantes, pues el estreñimiento, como les mencionaba, pues tienen receptores a nivel del tracto gastrointestinal, generan náuseas, vómito, dolor de cabeza, depresión respiratoria que está dentro de la triada. Y es importante que sepan también que hay antagonistas de los opioides, que me imagino que los conocen, que es la naltrexona y la naloxona. Em, si quieren, pues ambos se usan como antagonistas opioides, pero tienen un uso particular cada uno. Y lo siguiente son los antagonistas selectivos, que pues digamos que son el albimopan y la metilnaltrexona, que se usan más que todo para... Tienen acciones más, o sea, por fuera del sistema nervioso central. Hablando un poquito sobre la farmacocinética de los opioides, digamos que vamos a hablar pues, brevemente del ADME. Entonces, pues se puede administrar ya sea, eh, y pues también se absorbe intramuscular, subcutáneo, oral, intravenoso e intratecal, pues dependiendo de qué queramos lograr con la administración de los opioides. Continuando ahora con la distribución, esta tablita es chévere porque pues resume las características físicas que determinan cómo se distribuyen los opioides y qué tanta unión tisular tienen los analgésicos opioides. Digamos que la solubilidad lipídica de los opioides varía, como pueden observar en la tablita. La morfina tiene muy poquito, mientras que el fentanilo tiene bastante. ¿Y eso qué relación tiene? Digamos, pues con respecto a la morfina, que al tener una solubilidad lipídica muy baja, se demoran a hacer su efecto, pues porque le cuesta un poco pasar la barrera hematoencefálica, pero también significa que también a la hora de salir, lo cual implica que pues se demora más en actuar, pero dura más su efecto. Lo contrario pasa con el fentanilo, se demora muy poquito en hacer su efecto, pero pues también dura muy poco tiempo. Pero pues tienen que saber que en general cuando se administra un opioide de manera intravenosa, la semivida de distribución es muy corta. Se distribuyen bastante rápido, más o menos en 5 a 20 minutos. Continuando con el metabolismo, la biotransformación de los opioides, digamos que en general todos los opioides, a excepción del fentanilo, del remifentanilo, dependen principalmente del hígado. Entonces pueden ser metabolizados ya sea
por el citocromo P, por el CpG o CYP, como le quieran decir, o por conjugación en el hígado, o por ambos. Los metabolitos opioides pueden tener diferentes efectos. Digamos que la morfina tiene ciertos efectos, sus metabolitos, entonces es importante que lo sepan. Y digamos que debido a que se extraen muy rápidamente a nivel hepático, su aclaramiento principalmente depende del flujo sanguíneo que llega al hígado. Bueno, continuando, hablando un poquito más sobre el remifentanilo y su biotransformación, que sí me parece importante porque es el que más comúnmente se usa en anestesio. Este se metaboliza por hidrólisis de esterasas inespecíficas en los hematíes, y pues esto explica el por qué tiene una vida media muy corta, la semivida, y se elimina muy rápido. Entonces, por esa razón, durante las cirugías usualmente se da remifentanilo en una infusión continua, no sea una sola dosis o algo así, sino tocarle una infusión continua para que produzca efecto, porque en menos de 10 a 5 minutos ya el paciente ya no tiene el remifentanil haciendo efecto pues, en su cuerpo. Por esta razón, que es por esteras inespecíficas en los hematíes o en los tejidos, no requiere ningún ajuste con un paciente que tenga falla hepática. Ya casi para terminar, hablando un poquito sobre la morfina y la meperidina, que también se suelen usar comúnmente. Entonces, pues estos dos, morfina y meperidina, se eliminan principalmente por vía renal, y menos del 10% se excretan por vía biliar, los metabolitos que queda de la morfina y la meperidina. Ahora, el 5 al 10% de la morfina se excreta en la orina sin cambios. ¿Esto qué significa? Que un paciente que tenga falla renal y se le administra morfina va a tener una prolongación en la duración de acción de la morfina, entonces es importante que lo tengan en cuenta para ajustar las dosis. Y pues ahora, pues hablando un poquito más del remifentanil, pues no tiene un metabolito como residual que realmente ofrezca algún efecto adicional. Sí lo tiene, pero pues es miles de veces menos potente que el remifentanil en sí. Entonces no produce efectos opioides clínicos y se elimina también por vía renal. Ya para terminar, unas cosas que sí considero que son importantes que conozcan sobre los opioides, que no se los puse, es que en el capítulo de analgésicos, de opioides, o sea, la parte de analgésicos, ahí en la parte de opioides, hay como son como 2 o 3 páginas, realmente son fáciles de leer sobre los efectos en sistemas que generan los opioides. Entonces les recomiendo que los lean, los efectos en los órganos que tienen, adicionalmente los metabolitos que existen. Y bueno, ahora pues como les mencionaba antes, al final sí les puse aquí una imagen sobre la triada de intoxicación de opioides, que es importante que conozcan. Eh, y ya, eso. Entonces, no, ya, eso sería todo. De verdad espero que les sirva de algo, más allá sea una cosita, algo muy mínimo la monitoría. Eh, de verdad le sacamos el tiempo, ¿verdad? Que lo hicimos con la mejor de las intenciones. Esto es pues es un brochazo muy general, intenté ponerles unas cosas que de pronto no son tan obvias, intentar explicar una que otra cosa que de pronto no queda tan claro cuando uno lee un poco de anestesio, pero pues nada, intenté como hacerlo de una manera sencilla, lo más importante, pero pues obviamente eso no reemplaza el estudio que ustedes deben realizar, pues para que por favor no se confíen. Los parciales de anestesio no son parciales fáciles, tampoco son parciales imposibles, me parece que son justos, pero sí es necesario estudiar bastante. Repasen bien el libro, investiguen por su cuenta algo que no entiendan, vayan un poquito más allá, listo, de verdad lo hicimos con mucho cariño. Mucha suerte y esperamos que les vaya muy bien en su parcial. Cualquier duda que tengan nos cuentan.